¿qué podría ser tan terrible, tan imperdonable, que un ángel de luz, el más hermoso y sabio de la creación, decidiera alzarse contra su propio creador? Imagina un lugar donde no existe el dolor, ni la corrupción, ni la muerte, donde todo resplandece con la gloria de Dios. Un reino perfecto, habitado por seres celestiales, cuya única misión es adorar y servir al Altísimo. Allí, en medio de ese esplendor, habitaba el querubín más exaltado, aquel que la Escritura describe como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y sin embargo, algo cambió. Algo oscuro germinó en un corazón que antes latía en perfecta armonía con la voluntad divina. En el misterio de los siglos, aquel ángel miró al trono eterno y decidió que ya no le bastaba servir, quería gobernar. Pero aquí surge la pregunta que nos perseguirá a lo largo de este viaje: ¿por qué Satanás traicionó a Dios? ¿Qué motivó al portador de la luz a convertirse en el príncipe de las tinieblas? ¿Fue solo orgullo? ¿O hay un misterio más profundo que la mayoría de los creyentes jamás ha considerado? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que comenzó mucho antes del Edén, antes de que la primera estrella titilara en el firmamento, antes de que el tiempo como lo conocemos siquiera existiera. Una historia que, si la entendemos, puede cambiar por completo la forma en que vemos el mal, la redención y el propósito eterno de Dios. Pero te advierto, lo que vas a escuchar no es la típica versión resumida que se predica en la escuela dominical. Vamos a explorar pasajes olvidados, palabras originales en hebreo y griego que revelan matices ocultos y teorías que durante siglos han sido debatidas en las sombras de la teología. Este no es un viaje para los que se conforman con lo superficial. Si estás listo para descubrir la verdad oculta del cielo, quiero que escribas en los comentarios 999 ahora mismo. Y antes de continuar, asegúrate de darle like a este video y suscribirte, porque lo que viene a continuación podría ser una de las revelaciones más sorprendentes que hayas escuchado. Prepárate, porque el misterio comienza ahora. Antes de entender la traición, debemos contemplar el escenario donde todo comenzó. Un escenario que no está hecho de piedra ni tierra, sino de gloria y luz. La Biblia nos describe que Dios es espíritu, Juan 4:24, y que su trono está rodeado de un mar de cristal, relámpagos y voces, Apocalipsis 4:5-6. Alrededor de él, seres vivientes y ángeles innumerables elevan alabanzas día y noche, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En medio de ese coro eterno se encontraba uno de los más sobresalientes, Lucifer. Su nombre, en latín, significa portador de luz, pero en hebreo, el texto de Isaías 14:12 lo llama Elel ben Shahar, lucero, hijo de la aurora. Era un querubín ungido, tal como describe Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseadas. Lucifer no era cualquier ángel. La descripción bíblica nos pinta a un ser adornado con piedras preciosas, cubierto de resplandor, dotado de sabiduría incomparable. Su misión: custodiar la gloria de Dios y ser un canal de su luz. En la eternidad antes del tiempo, no existía sombra alguna en su corazón. Todo lo que hacía era perfecto, pues la Escritura dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ezequiel 28:15a. Los cielos eran un reino de armonía. No había guerra, ni envidia, ni dolor. Cada ángel ocupaba su lugar, cada criatura cumplía su función. El Creador reinaba supremo,
y su creación respondía en obediencia y adoración. Pero entonces, un pensamiento, un deseo, una semilla que germinó en el silencio del corazón de Lucifer. La Biblia nos dice que fue hallada iniquidad en él. Ezequiel 28:15b. ¿Cómo puede la maldad nacer en un lugar perfecto? ¿De dónde viene ese deseo de rebelión en un corazón que ha visto a Dios cara a cara? Esa es la pregunta que nos guía hacia el misterio, porque aunque conocemos la caída de Satanás como un hecho, muy pocos se detienen a preguntar por qué sucedió realmente. Antes de responderla, debemos hacer una pausa y examinar un detalle que muchos pasan por alto. Un detalle que está oculto a plena vista en las páginas de la Escritura. Aquí es donde las piezas comienzan a moverse. Todos hemos escuchado la historia. Lucifer se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Y aunque eso es cierto, ¿es realmente toda la historia? ¿O estamos repitiendo una versión simplificada que deja fuera los matices más profundos? Ezequiel 28 nos dice: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad». La palabra hebrea para iniquidad aquí es abón, que no solo significa pecado o maldad, sino también distorsión, corrupción interna, algo que se tuerce desde dentro. Esto no describe un acto puntual, sino un proceso. Entonces la pregunta es, ¿qué proceso podría corromper a un ser que vive en la misma presencia de Dios? ¿Acaso vio algo o comprendió algo que lo llevó a cuestionar el orden divino? Isaías 14, 13 y 14 nos deja oír la voz de su corazón. «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo». Aquí no solo hay orgullo, hay ambición política celestial, una aspiración de gobierno. Lucifer no quería destruir el cielo, quería ocuparlo. Pero hay un detalle intrigante. En Apocalipsis 12:4 leemos que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En el lenguaje profético, las estrellas muchas veces representan ángeles. Esto significa que Lucifer convenció a una tercera parte de los seres celestiales para unirse a su causa. Y aquí es donde surge la pregunta clave. ¿Cómo convences a seres que han visto la perfección de Dios de que es mejor rebelarse contra Él? Esto nos lleva a un punto que pocos consideran. ¿Y si su traición no fue un acto impulsivo, sino un plan elaborado, calculado, con un motivo más profundo que el simple orgullo? Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc o el Apocalipsis de Moisés, sugieren que la rebelión de Lucifer pudo estar ligada al plan de Dios para crear al hombre, un ser de carne y hueso que increíblemente estaba destinado a reflejar la imagen divina y recibir autoridad sobre la creación. Si esto es cierto, ¿pudo Lucifer haber visto a la humanidad como una amenaza a su posición? Piénsalo. Un ángel glorioso, perfecto en belleza, creado para ser un portador de luz, y de pronto Dios anuncia que seres frágiles, hechos de polvo, llevarán su imagen y tendrán dominio sobre la tierra. ¿Podría eso haber encendido la chispa de su resentimiento? Si es así, la traición no empezó con un grito de guerra, sino con una pregunta silenciosa en su corazón. ¿Por qué ellos y no yo? Cuando pensamos en la caída de Lucifer, lo primero que nos viene a la mente es orgullo. Y sí, la Escritura confirma que ese fue un factor. Proverbios 16:18. Antes de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero lo interesante es que, si analizamos los pasajes clave, el orgullo no parece ser la causa inicial, sino la manifestación externa de algo más profundo. En Ezequiel 28:17, Dios le dice: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí hay dos elementos claros, belleza y sabiduría. Lucifer no solo era hermoso, era el más hermoso. No solo era sabio, era extraordinariamente sabio. Pero esa misma excelencia, en vez de conducirlo a mayor adoración, lo llevó a centrarse en sí mismo. El término hebreo para corrompiste aquí es shahat o shahat, que implica arruinar, destruir desde adentro o desviar del propósito original. Esto sugiere que Lucifer usó sus dones para un fin contrario al que le fueron dados. Ahora entremos en el posible origen de esa distorsión interna. Génesis 1:26 registra una declaración revolucionaria. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Aquí hay algo que un ángel como Lucifer no podía ignorar. Imagen de Dios, no se dice esto de ningún ángel, querubín o serafín. Autoridad delegada, que señoree implica gobierno sobre la creación. En el pensamiento antiguo, la imagen no es solo apariencia física, sino posición representativa. Un rey ponía estatuas suyas en territorios lejanos para demostrar que ese lugar estaba bajo su autoridad. De la misma manera, el hombre sería representante del gobierno divino en la tierra. Si esto es verdad, entonces Lucifer, un ser exaltado, glorioso y en lo alto de la jerarquía celestial, se enfrentaba a la idea de que criaturas de barro tendrían una posición única ante Dios. ¿Podría eso haber encendido en él la primera chispa de envidia? Aquí ocurre algo revelador. En Génesis 3, cuando la serpiente, identificada más tarde con Satanás en Apocalipsis 12:9, tienta a Eva, le dice: «Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Génesis 3:5. ¿No es curioso? Esa es la misma aspiración que Isaías 14 atribuye a Lucifer. Seré semejante al Altísimo. Esto sugiere que Satanás transfirió a la humanidad la misma ambición que lo había corrompido a él. Es como si dijera: yo caí por querer esto, y ahora haré que ustedes caigan por lo mismo. Esto encaja con un patrón bíblico. Aquello que no resolvemos en nuestro corazón, terminamos reproduciéndolo en otros. El Apocalipsis de Moisés, un texto judío antiguo, no canónico, narra que Dios ordenó a los ángeles postrarse ante Adán, recién creado. Todos obedecieron, excepto uno, Lucifer. Según el relato, él respondió: ¿acaso no soy yo fuego y espíritu? ¿Y este, hecho de barro y sangre, merecerá que me incline ante él? Aunque no podemos tomar este texto como escritura inspirada, ilustra bien la idea. La rebelión podría haber nacido de un choque entre el orden divino y el orgullo angelical. Un orgullo que no aceptaba que Dios pusiera a un ser inferior en un lugar tan alto. ¿No vemos este mismo patrón en nuestra sociedad? Personas que no soportan que otro sea promovido por encima de ellas. Corazones que se llenan de envidia al ver que alguien recibe un favor o un honor que creían merecer. Ambición que empieza como una simple comparación y termina en traición. Jesús dijo en Lucas 10:18, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esto no fue solo un evento cósmico, fue también un recordatorio eterno. El orgullo y la envidia pueden derribar incluso al más alto de los seres creados. Si vamos al texto hebreo y griego, descubrimos matices que enriquecen nuestra comprensión. En Isaías 14, 13 y 14 encontramos 5 declaraciones de Lucifer, conocidas como las 5 voluntades. 1. Subiré al cielo. Alá,
no solo implica ascender físicamente, sino elevarse en estatus y autoridad. 2. Levantaré mi trono. Rum. Exaltar por encima de lo normal, buscar supremacía. 3. Me sentaré en el monte de la congregación, imagen de ocupar el lugar donde Dios gobierna y convoca a su consejo celestial. 4. Subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes son símbolos de la gloria de Dios. Reclamar este lugar es apropiarse de la presencia divina. 5. Seré semejante al Altísimo. Aquí está la cúspide. Damá, que significa no solo parecerse, sino igualarse en esencia y autoridad. En griego, Apocalipsis 12:7 nos dice: hubo una gran batalla en el cielo. La palabra para batalla es polemos, raíz de polémica. Esto no indica solo un enfrentamiento físico, sino un conflicto de ideas, una guerra ideológica antes de ser una guerra de armas celestiales. Es importante entender que la caída de Satanás no ocurrió de un día para otro. Pasajes como Ezequiel 28 y Apocalipsis 12 sugieren una escalada de descontento, pasando de pensamiento interno, se enalteció tu corazón, convicción ideológica, plan de ser semejante a Dios, propaganda celestial, convencer a 1/3 de los ángeles, acción directa, batalla en el cielo. Este patrón es el mismo que vemos en rebeliones humanas. Empieza con una idea, luego se comparte, luego se forma un movimiento y finalmente estalla el conflicto. En Job 1 y 2 vemos que existe un consejo de Dios, donde los hijos de Dios, ángeles, se presentan ante él. Esto nos recuerda que en el cielo hay un orden, una jerarquía y reuniones donde se tratan asuntos del universo. Si Lucifer era un querubín de alto rango, es probable que tuviera acceso privilegiado a este consejo. Esto significa que no era un simple soldado celestial, sino un miembro clave de la administración divina. ¿Pudo ese acceso alimentarle la ilusión de que él podía dirigir las cosas mejor? En el mundo humano, este mismo fenómeno ocurre cuando alguien cercano al liderazgo comienza a pensar que está más capacitado que el líder. Apocalipsis 12, 7-9, lo relata de forma directa. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí, el dragón, Satanás, aparece ya como líder militar de su propio ejército. Lo interesante es que Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es quien lo enfrenta. Este detalle es poético y profundo. La rebelión de Lucifer, que buscaba igualarse a Dios, es detenida por un guerrero cuyo nombre es una pregunta retórica que proclama que nadie puede compararse al Altísimo. La expulsión de Satanás y sus ángeles no solo fue un acto judicial, sino también un acto definitivo de separación. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto implica que antes sí había un lugar para ellos, un lugar de honra, que fue perdido para siempre. Cuando comparamos la rebelión en el cielo con la caída de Adán y Eva, encontramos un eco perfecto. Ambos estaban en un entorno perfecto. Ambos recibieron autoridad sobre algo. Lucifer sobre la adoración, Adán sobre la tierra. Ambos cayeron por un deseo de ser como Dios. Ambos fueron expulsados de su morada original. Esto no es casualidad. Jesús mismo llama a Satanás mentiroso desde el principio, lo que sugiere que su primera mentira fue hacia sí mismo, que podía reemplazar al Creador. El Nuevo Testamento introduce la idea de una manifestación continua de la rebelión. Pablo habla de la misteriosa iniquidad que ya obra y del hombre de pecado que se revelará. ¿Qué sugiere esto? Que la caída de Lucifer no fue un episodio autoconcluido,
sino el inicio de una dinámica que se reproduce en la historia humana. Una fuerza que corrompe, seduce y organiza la oposición contra el orden divino. No es raro que la Escritura use imágenes legales y políticas para describir la actividad de Satanás. En el Consejo Celestial, Job 1-2, en su papel de acusador, Apocalipsis 12-10, y en su influencia sobre gobernantes y sistemas, confiérase 2 de Corintios 4-4, el Dios de este siglo. Esto no reduce la responsabilidad humana. Los hombres siguen pecando, pero sitúa la tentación en un escenario mayor. Hay una ideología usurpadora que fomenta la ambición, la idolatría y la violencia. Históricamente, vemos ese patrón en episodios que la Biblia destaca: la Torre de Babel, orgullo humano organizado, los imperios opresores que esclavizan pueblos, y la fascinación por poderes que prometen autonomía frente a Dios. Todo ello recuerda la estrategia del rebelde: convertir nobleza en ambición, servicio en poder y revelación en autoexaltación. Otra dimensión es la función de Satanás como acusador, imagen recurrente en la Biblia, Job, Zacarías 3, Apocalipsis 12:10. Esa figura lleva las acusaciones contra los justos, buscando invalidar su posición ante Dios. En términos simbólicos, es la lógica del litigio. Yo puedo probar que mereces menos. Yo puedo cuestionar tu lealtad. Desde una lectura teológica, esto subraya algo crucial. La caída trajo consigo una perversa inversión del orden. Lo que antes protegía la verdad, ahora la subvierte. En la práctica, se manifiestan acusaciones que fracturan comunidades, en sospechas que destruyen confianza y en sistemas de poder que legitiman la injusticia. Los escritos judio-cristianos no canónicos, Libro de Enoc, Jubileos, Apocalipsis de Moisés, describen con detalle la rebelión de los ángeles caídos y su relación con la humanidad, la enseñanza de artes prohibidas, la mezcla con mujeres humanas y la propagación de la violencia. Importante, no los presentamos como palabra de autoridad igual a la Escritura, pero sí como testimonios antiguos que muestran cómo las comunidades interpretaron la caída y sus efectos. Tomados con cautela, estos textos amplían el panorama y muestran que la pregunta, ¿por qué?, ha ocupado a creyentes desde muy temprano. Cuando una idea, orgullo que busca igualarse a Dios, se instala, no se queda en lo abstracto. Se traduce en instituciones, en economía, en política y en cultura. Por eso la historia bíblica relaciona la caída con fenómenos humanos: idolatría, explotación, construcción de torres de poder y la guerra por dominio. La estrategia del caído es siempre la misma: ofrecer autonomía a cambio de entrega. Sé como Dios, a cambio de rendición a un sistema alterno de autoridad. Esto nos lleva a una pregunta práctica y retórica que el guión repetirá constantemente. ¿No vemos ecos de esto hoy? En el poder que corrompe, en la publicidad que crea idolatrías, en líderes que sustituyen la verdad por su gloria, la dinámica de la rebelión sigue vigente. Llegamos a un punto decisivo. Jesús en el desierto. Mateo 4, Lucas 4. Allí encontramos un duelo que refleja la trama entera. El tentador repite el modelo, ofrecer poder, autoridad y reconocimiento, que llevó a Lucifer a caer. Pero Jesús contesta con la Escritura. No se involucra en la lógica del ser como Dios, que despoja de relación. Su victoria temprana prefigura algo mayor. El plan de redención no neutraliza la rebelión meramente con poder humano, sino con obediencia, verdad y amor redentor. Mateo 12:29 habla de atar al hombre fuerte para saquear su casa, imagen que los teólogos han interpretado como la obra de Cristo de desactivar la autoridad del maligno sobre las almas. En otras palabras, la respuesta definitiva a la traición no es otra traición, sino la entrega sacrificial que restaura el orden. Cristo como el verdadero siervo gobernante, el que reencuentra la autoridad con la humildad. Hemos recorrido el arco oscuro, un ser de luz que se vuelve sombra, una envidia que se transforma en guerra,
una estrategia que se replica en la historia humana. Ahora llega la pregunta que da sentido a todo esto. ¿Qué hace Dios frente a la traición celestial? ¿Responde con destrucción absoluta o con un plan que restaura y redime? La Escritura nos ofrece una respuesta dramática y subversiva. La solución de Dios no es rivalizar con el mal en su propio régimen de poder, sino inaugurando un gobierno que vence desde la humildad y la obediencia. ¿Cómo se ve esto? En la persona de Cristo. Desde el inicio del Nuevo Testamento se establece un paralelismo intencional. El primer Adán traiciona la administración divina al buscar autonomía. El último Adán, 1 Corintios 15:45, restaura la relación por medio de obediencia y entrega. Lucifer quiso ser como Dios para autorreferenciarse. Cristo se hizo siervo para re-referenciar todo a Dios Padre. ¿No es esta la mayor ironía teológica? La autoridad restaurada no llega por usurpación, sino por servicio. Jesús enfrenta la misma lógica que arruinó a Lucifer, la oferta de poder sin sometimiento. En el desierto, el tentador le propone atajos, poder sobre reinos, pruebas públicas de identidad, gloria sin cruz. Jesús responde con la Escritura y con la fidelidad. No tomará la vía del usurpador, tomará la vía del siervo sufriente. Así, la restauración se realiza no mediante otra revolución, sino mediante la obediencia redentora. Mateo 12:29 y otros textos usan la imagen de atar al hombre fuerte para describir lo que Cristo hace respecto al poder de Satanás. No es un simple golpe de fuerza. Es desactivar la legitimidad del usurpador sobre las almas humanas. Cristo expone la mentira, la máscara del sé como Dios, paga la deuda que la rebelión hizo posible y restaura la autoridad legítima de Dios sobre la creación. La cruz entonces no es derrota sino estrategia suprema. Aparenta ser fracaso, pero en la economía divina es la táctica que libera. ¿No fue precisamente la aparente humillación la que desarmó la lógica del orgullo? Satanás, que quiso ser señor por su grandeza, es vencido por un señor que reina desde la entrega. La Escritura funciona por tipos y antitipos. Lucifer es un antirrepresentante que pretende desplazar el orden. Cristo es el representante perfecto que ocupa la posición en obediencia. Adán falló en representar a Dios. Cristo viene a ser la imagen perfecta. La contraste es moral, ontológico y cósmico. La historia entera tiene su clímax cuando el Hijo restaura lo que la traición quebró. La derrota del enemigo es tanto personal como cósmica. No hablamos solo de la salvación individual, aunque esto es central, sino de la reconstitución del orden creado. Romanos 8 describe la creación misma esperando la liberación de la corrupción. La traición que arrancó armonía ahora será reparada por aquel que reconcilia todas las cosas. ¿No es esto la esperanza que transforma todo sufrimiento en expectativa? Si entendemos que el mal supo instrumentar la belleza y la sabiduría para pervertir, entonces la cura práctica para nosotros es doble: cultivar la verdad y vigilar el corazón. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria? Rechazo del narcisismo espiritual, no asociarnos a obras por vanagloria, cultivo de la obediencia bíblica, la verdad practicada en lo cotidiano, discernimiento comunitario, no permitir que líderes o sistemas sustituyan la voz de Dios. ¿En qué áreas de mi vida he aceptado la lógica del ser como Dios, autonomía que destruye relación? ¿Qué imposiciones de poder o idolatrías culturales me han seducido sin que lo note? ¿Cómo responde mi adoración? ¿Servicio o autopromoción? Estas preguntas no son para condenar, sino para abrir el camino a la gracia. Cristo no solo denuncia la usurpación, ofrece restauración real. La invitación final siempre nos remite a Él: arrepentimiento, fe, obediencia. Resumiendo, Satanás traicionó a Dios porque el don de la belleza, sabiduría y autoridad, sin humildad y sometimiento, se convirtió en materia de autoexaltación. Vio la posibilidad de reinar sin el vínculo que legitima el reinado, la sumisión al Creador. Pero la historia divina no termina con esa traición. Dios responde no con un reinado que repite la lógica del usurpador, sino con un reinado que redime la lógica misma del poder a través de la cruz y la resurrección.
La narración cobra así su pleno sentido. La caída mostró la fragilidad del orden creado cuando el corazón se aparta. La encarnación y la cruz muestran la forma en que Dios restaura ese orden, no por revancha, sino por reconciliación. Hemos caminado por un drama que supera cualquier thriller. Luz que se vuelve sombra, belleza que se vuelve argumento de usurpación, un corazón creado para adorar que se vuelve arquitecto de su propia tragedia. ¿Por qué traicionó Satanás a Dios? Porque aquello que no fue gobernado por humildad se convirtió en semilla de independencia. Porque la excelencia sin sometimiento al Creador mutó en deseo de ser centro. Pero la historia no termina en la traición. La historia redentora de Dios transforma esa traición en el telón donde se revela la fidelidad. ¿Y qué queda para nosotros? Primero, una advertencia. La caída no es únicamente algo de ángeles. Es un patrón que puede reproducirse en nuestro alma. La belleza, el talento, la sabiduría, la autoridad, todo don puede ser distorsionado si no vive bajo la autoridad de Dios. ¿En qué áreas de tu vida brilla un don que aún no ha aprendido a inclinarse? ¿Qué pequeñas exaltaciones has normalizado sin siquiera darte cuenta? Segundo, una promesa. La respuesta de Dios no es otra usurpación de poder, sino la reinstitución del orden por medio de la humildad. Cristo es la paradoja máxima. El Hijo que, renunciando a la dinámica del usurpador, conquista desde la obediencia y el amor. Donde la traición sembró ruptura, la cruz planta reconciliación. Donde la ambición rompió comunión, la entrega la restituye. Tercero, una llamada a la vigilancia y a la humildad práctica. No se trata solo de evitar el orgullo, sino de cultivar hábitos espirituales que anclen el corazón, oración que no busca espectáculo, servicio que no busca reconocimiento, comunidad que corrige con amor. ¿Cómo suena eso en lo concreto? Revisa tus motivos. ¿Por qué buscas influencia? Rinde cuentas. Comparte tu camino con hermanos que puedan ver lo que tú no ves. Afirma la obediencia. Que la Escritura sea tu brújula cuando el espejo te halague. Resumen revelador. Satanás no solo cayó por orgullo, la traición encarnó un patrón. Envidia contra la delegación divina. Ansia por autoridad sin sometimiento. Que ha dejado su marca en la historia humana. Pero la última palabra no es del usurpador, es del Redentor. Jesús desenmascara la lógica del sé como Dios y ofrece, en cambio, la lógica del siervo. Esa es la buena noticia que transforma el misterio en esperanza. Si este video te hizo cuestionar algo profundo, escribe en los comentarios ¿qué idea te ha sacudido más? ¿La hipótesis de la envidia angelical? ¿La conexión entre la caída y la humanidad? ¿La forma en que Cristo responde? Si quieres que hagamos un video aparte profundizando solo en los textos apócrifos, Enoc, Jubileos, Apocalipsis de Moisés, escribe Enoc en los comentarios. Dale like si esto abrió tu mente. Comparte el video con alguien que necesite replantear su visión del mal y la redención. Y suscríbete para no perder la continuación. En el próximo episodio podemos explorar las voces de Enoc y la tradición patrística sobre la caída. Si eso te interesa, dilo abajo. También te invito a meditar esta pregunta durante una semana. ¿En qué pequeño trono interior debo renunciar hoy para volver a la obediencia verdadera? Escribe tu respuesta si deseas compartirla. Muchas veces la confesión pública es el primer paso hacia la verdadera restauración. Gracias por acompañarme en este viaje entre los pliegues del cielo y la historia humana. Si te ha movido el corazón, recuerda, la verdad puede doler, pero también libera. Que la gracia y la paz de Cristo te guíen para que tu autoridad sea siempre servicio y tu belleza siempre puente hacia Dios. Que Dios te bendiga. Gracia y paz sean contigo.